Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Les saluda su amigo Emanuel Valencia, soy psicoterapeuta y bueno, vamos a ver en este video claves para combatir un trastorno de ansiedad. Y bueno, como yo les he explicado en otros videos, pues que obviamente estos videos los hago para ustedes con todo el gusto, también lo hago para mis pacientes porque desde la mañanita yo trabajo y me canso mucho estar repitiendo, entonces estos videos los usamos en un proceso psicoterapéutico y los que no han iniciado un proceso psicoterapéutico conmigo, pues también los voy a mandar si es que se animan a hacer un tratamiento conmigo. Pero bueno, vamos a ver entonces cuáles son esas claves para combatir un trastorno de ansiedad. Bueno, comúnmente yo recibo a pacientes que llegan con un cúmulo de pensamientos, con emociones, con síntomas físicos, con conductas disfuncionales. Entonces todo es una bomba, como todo metido en una licuadora, ¿no? O sea, como que todo está revuelto. Entonces lo que hacemos nosotros en psicoterapia es ir sintetizando cada uno de los problemas, cada uno de los pensamientos, de las emociones, de las conductas, de los síntomas físicos también. Entonces, vamos a entenderlo, ¿no? Normalmente siempre llega el paciente diciendo, bueno, ¿sabes qué? Tengo muchos ataques de pánico, tengo mareos, tengo taquicardias, tengo síntomas físicos, pero a la vez tengo miedo, pero tengo ansiedad, pero siento que me voy a morir. Bueno, es un cúmulo de cosas, ¿no? Ahorita me estoy enfocando un poquito más en la ansiedad, pero también el paciente depresivo, ¿no? El paciente depresivo viene con una melancolía muy fuerte, viene con pensamientos de autocrítica y muchas veces conductas que llevan a estar aislados, estar acostados, etcétera. Bueno, vamos a empezar a definir qué es nuestro síntoma físico. Me voy a guiar un poquito en un trastorno de ansiedad, pero vamos a empezar a definir qué es un síntoma físico, qué es un pensamiento y qué es una emoción. No hay que combinar todo. Yo he leído sus comentarios a veces cuando tengo tiempo, que hago un post, pues obviamente, ¿no? De repente veo como que siento que me voy a morir, tengo mucho mareo, tengo mucha ansiedad, pero bueno, ¿no? Es como que una combinación de todo. Bueno, vamos a sintetizar y hoy los voy a enseñar y les va a ayudar muchísimo a entender esto. Bueno, supongamos, ya saben que yo soy siempre de dar ejemplos y bueno, vamos a encontrar un pacientito imaginario que tiene mucho mareo, ¿no? Entonces el paciente llega y me dice, ¿sabes que tengo mucho mareo? Me dijeron que es ansiedad. Nada más se queda ahí, ¿no? O sea, se queda en el mareo, miedo o como que ya fue al doctor o se está haciendo remedios caseros o acupuntura o toma pastillas o va al otorrino, pero bueno, simplemente llega así, ¿no? Entonces, este pacientito no sabe que es un síntoma, aquí hay un síntoma físico, hay un pensamiento y hay una emoción. Vamos a definirlo. Mareo, ¿no? Este paciente presenta muchos mareos, está mareado. Él no sabe que detrás de este mareo hay un pensamiento y que este pensamiento, obviamente, pues hay una emoción. Normalmente siempre conectan el mareo con una emoción, es decir, sería el mareo y miedo. Pero aquí nos hace falta algo, ¿no? Para que tenga sentido, tenga congruencia el miedo. No es como que el mareo como tal me dé miedo, porque pues a lo mejor este paciente anteriormente pues se subía a un juego mecánico de muchas vueltas, se bajaba del juego y sentía mareo, pero pues no le asustaba, ¿no? Entonces no es como que el mareo y el miedo están conectados, ¿no? Pero no hay como que sentido. Aquí entraría la parte del pensamiento. Al hablar del pensamiento es que hay una emoción que se está alimentando de muchos más pensamientos. Entonces, este pacientito en terapia yo le empiezo a identificar sus pensamientos disfuncionales. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, tengo un tumor en el cerebro, quizá tengo una enfermedad no detectada, algo anda mal en mi cuerpo, quizá tengo una enfermedad neurológica. Entonces, aquí sí hay sentido, porque estos cuatro pensamientos que les di, obviamente van a alimentar el miedo, va a haber otra emoción de ansiedad, y entonces se haría como una cadenita, un círculo vicioso. Entonces, recuerden que yo siempre les digo que me enfoco en la terapia cognitivo-conductual, pero recuerden que no es la situación, o sea, no es el mareo, no es el síntoma físico lo que me está causando ansiedad, es la interpretación que yo le doy a esos síntomas físicos. Entonces, nosotros normalmente queremos quitar el síntoma físico, pero no hay que ir tras el síntoma, hay que ir tras el pensamiento. Entonces, estos pensamientos que
fuimos detectando el paciente y yo, pues obviamente vamos a trabajarlos en terapia, vamos a usar herramientas, vamos a ir trabajando esa distorsión, porque es una distorsión, no tiene ningún paro cardíaco, porque pues ya obviamente se hizo estudios, ya fue al doctor, come bien, es un paciente saludable, entonces no es el pensamiento. Ojo aquí, algo que les puedo aconsejar en este video. Hay que identificar nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que están alimentando mi miedo, que están alimentando mi ansiedad? Y eso tiene una consecuencia que justamente es el mareo. El mareo, recuerden, yo siempre les digo y en otros videos los pueden checar, que el mareo no es la consecuencia de la ansiedad. Hay algo más importante y son nuestros pensamientos. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo influyen nuestros pensamientos en nuestra psique, en nuestra mente? Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, obviamente no va a haber una reacción a una emoción de miedo. Y si no hay un miedo, obviamente pues no va a haber una reacción fisiológica. Entonces, desde el pensamiento tenemos que trabajar. Hay veces que ya cuando están muy contracturados o tienen mucho mareo, sí es necesario hacer una intervención con un fisioterapeuta, con medicación, con desinflamatorios, etcétera. Pero en este caso, bueno, vamos a trabajar conmigo los pensamientos, también las conductas. Ya les he platicado también en otros videos cómo también las conductas van alimentando un trastorno de ansiedad. Entonces, recuerden, una cosa es mi síntoma físico, otra cosa es el pensamiento y otra cosa, pues obviamente es la emoción. Hay que identificar nuestros pensamientos. Pregúntense, cuestiónense. Cuando están sintiendo una emoción de miedo, pregúntense, bueno, ¿qué está pasando por mi mente? ¿No? Entonces, ahí nos preguntamos qué está pasando por mi mente y es ahí cuando va a salir el pensamiento clave que nosotros vamos a trabajar en terapia y que justamente es como una información errónea que tiene mi cerebro y que está, pues de alguna forma provocando ese trastorno, ¿no? Que eso se le llama distorsión cognitiva. Bueno, identifiquen sus pensamientos disfuncionales. Recuerden que el pensamiento se conecta con una emoción y esa emoción lo que va a hacer es activar un modo de alerta y el modo de alerta son esos síntomas físicos tan desagradables que se sienten. Entonces, sí es un círculo vicioso, pero la clave está en que identifiquen sus pensamientos, pónganle nombre a esa emoción, no se queden nada más con que siento el síntoma y tengo miedo y siento que me voy a morir. Ok, si el me voy a morir, sí es un pensamiento, pero vamos a ver por qué te podrías morir, ¿no? Muchas veces llega el paciente y me dice, tengo mucho mareo, siento que puedo llegar a morirme. A ver, pero nadie se muere por un mareo, porque al final de cuentas, si somos reales, pues sí tienes el mareo, pero pues no como tal te vas a morir de un mareo, debe de haber como una enfermedad. Entonces yo al paciente individualmente, pues vamos descubriendo, vamos investigando y total que dice el paciente, no, es que siento un tumor, siento que tengo un tumor en el cerebro y entonces puedo llegar a morir. Qué catastrófico pensamiento, ¿no? Entonces, ese pensamiento lo vamos a pescar, lo vamos a pasar a nuestras técnicas que hacemos nosotros y lo vamos a trabajar en terapia. Entonces, por eso es la importancia de identificar nuestros pensamientos disfuncionales que tienen una reacción en nuestro organismo. Para entender todos mis videos, también les aconsejo ver los demás porque le van a encontrar mucho sentido. Recuerden que estos videos los uso para mis pacientes y, bueno, de alguna forma vamos avanzando mucho en nuestros trastornos de ansiedad. Identifiquen sus pensamientos, no se queden con esa emoción. Vean, observen su pensamiento, qué tan catastrófico es y qué tan distorsionado está y que muchas veces nunca pasa. Cuídense mucho, nos estamos viendo en el próximo video.